Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. Hoy celebramos la fiesta del Corpus Christi, una fiesta que conmemora a Dios que alimenta a su pueblo. Es más, es Dios que se ha hecho comida para que todos los seres humanos sean alimentados con el pan de la palabra, el pan de la mente y el pan del Espíritu. La primera lectura que está tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículos interrumpidos del 2 al 16, nos presenta a Moisés que recuerda al pueblo la fidelidad al camino del Señor. Al final del recorrido por el desierto, luego de 40 años de caminata, Dios hace una mirada retrospectiva de la vida de su pueblo y ve que de buena voluntad ha tenido mucho, pero de fidelidad poco que valorar. Dios, por la boca de Moisés, invita al pueblo a reconocer que todo lo que tiene no es obra del mérito propio, sino de la misericordia de Dios. Dios sale al paso en la debilidad de su pueblo. El futuro del pueblo depende de la fidelidad a Dios. El Evangelio tomado de San Juan, capítulo 5, los versículos del 51 al 58, nos presenta un pequeño relato del discurso de pan en la sinagoga de Cafarnaúm que narra el capítulo 6. En el relato de hoy, Jesús se identifica como el pan que ha bajado del cielo para dar la vida a todo el que cree en él. Es interesante ver la evidente relación que el Evangelio hace de dos eventos de Dios en el pueblo de Israel. Primero, la pregunta que aparece en el libro de Números 11:13. ¿De dónde vamos a sacar tanta carne para alimentar a toda esta gente? Segundo, el evento lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, los versículos del 42 al 44, donde narra la historia del profeta Eliseo, que con 20 panes de cebada alimentó a 100 personas. Jesús es el Mesías prefigurado en el Antiguo Testamento que hoy con 5 panes sació a unos 5,000. Estos dos eventos bíblicos marcan la pauta del inicio mesiánico de Jesús. Primero, la duda del pueblo que murmura contra Dios. Y segundo, el profeta que aparece como el gran servidor de Dios que sacia una multitud. Estos dos eventos ponen en evidencia el carácter providencial de Dios que dona, que da, que alimenta a su pueblo, no ya de modo transitorio, sino ahora en un modo definitivo a través de Jesús. Cuando Jesús usa la palabra yo soy, está haciendo una clara referencia al modo como Dios se identifica. Yo soy es el nombre por excelencia que Dios se atribuye a sí mismo cuando le transmite a Moisés el mensaje en la zarza ardiente. A la expresión yo soy añade algo de la misma importancia que la primera, el pan vivo que ha bajado del cielo, como referencia al maná, pero esta vez ya no en la forma del desierto, sino en algo que lo supera, la carne, la sarx de Jesús. En la última cena Jesús toma el pan y dice, esto es mi cuerpo, soma. En el Evangelio de Juan habla de la carne, sarx, retomando precisamente el libro de Números 11:13. Y también para expresar la necesaria unión del discípulo con Jesús. Carne aquí no es pecado. Carne es la encarnación de Dios en Jesús y es el alimento prefigurado en el Antiguo Testamento. El trasfondo del relato de Juan consiste en presentarnos a Jesús verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, en el Dios que se hace comida para la unidad de todos los seres humanos, el Dios en el que la humanidad se congrega alrededor de una persona para comer no solo su proyecto, que es el proyecto del reino de Dios, sino también su cuerpo que nutre nuestra existencia, haciéndola una coexistencia. El proyecto de Dios en Jesús consiste en ser el alimento de la humanidad. Por eso, la segunda lectura que está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, los versículos del 16 al 17, nos transmite una tradición que el mismo apóstol Pablo ha recibido sobre el cáliz de la bendición y el pan partido y repartido como signo de unidad y de fraternidad. Esta tradición del pan y del vino nos invita a pensar en aquellos que padecen del pan necesario, de aquellos que padecen de la bebida necesaria
para saciar su dignidad. Cuando la carestía del pan y de la bebida en nuestra sociedad se hace un problema estructural, como sucede en muchos países, pierde sentido la tradición transmitida. Mientras haya hambre y sed, pierde sentido el mismo gesto del Señor de hacerse pan y hacerse comida, convirtiéndose en un rito que aplaca la conciencia de unos y genera la indiferencia de otros y el sufrimiento de muchos. La gracia del Señor nos acompañe. Felices fiestas, buen domingo, paz y bien.